Gracias. Michael Negrete, Negrete con 2 T's, Michael con Y, concejal de UCS en el municipio de Santa Cruz. Pero el concejal no ha nacido en UCS, de hecho viene de Creemos, de hecho viene del mundo artístico, de hecho lleva años en el escenario y de hecho es, además de ingeniero de sonido, baterista, lo que explica por qué ha hecho batería y media en la política en Santa Cruz. Bienvenido, concejal. ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes a Santa Cruz. Realmente estoy muy complacido de tener un contacto ya en vivo. Siempre hemos estado en contacto vía Zoom, vía la tecnología, pero contentos de estar aquí con ustedes compartiendo y compartiendo con toda nuestra gente. Siempre felicitar por la labor periodística que vienen realizando. Gracias, a nivel nacional, en periódico, en redes sociales, en radio. Estamos en todo. Excelente, realmente mis felicitaciones. Gracias, concejal. Vamos con la entrevista, sin piedad, Pablo. Concejal, empecemos por entender cómo llega usted a la política y el tránsito particularmente a partir de 2019, cómo se da la evolución entre lo que es, a modo de contarnos su historia también, cuéntenos la historia de lo que ha sido Creemos UCS y la situación actual de esta fuerza. Sí, justamente como estábamos hablando tras bambalinas, yo vengo del sector artístico, he estado, bueno, desde los 6 años en el tema musical, pero yo cuento mi carrera artística desde mis 16 años más o menos, estuve 17 años en escenario. De ahí, cuando se generó un movimiento a nivel nacional con el tema del impuestazo a los artistas. Fui elegido aquí en Santa Cruz como presidente de la Federación Departamental de Artistas. Fui a la ciudad de Cochabamba y en Cochabamba me proclamaron el vicepresidente de la Confederación Nacional, donde teníamos representatividad en los 9 departamentos. Al ser el presidente de la Federación Departamental de Artistas, llego a pertenecer a lo que viene a ser el Comité Pro Santa Cruz. A depender de la estructura del comité. Correcto. Entonces, ya cuando hubieron las convulsiones sociales y políticas en nuestro país del 2019, se comenzaron a conformar distintas comisiones. Yo veo el tema estructural más que todo de gente, de ver que a la gente le lleguen los alimentos en ese tiempo. Y de ahí todo lo que viene a ser el comité pasó de algo cívico a un movimiento más político, ¿no? Entonces, en su momento sí me propusieron ser candidato para una diputación. Para mí era complicado, no tenía conocimiento absoluto en el tema político, entonces decidí rechazar esa invitación. Fue en esos momentos, claro, justamente fue cuando el alcalde, hoy Johnny Fernández, en su momento ofreció y cedió lo que viene a ser la sigla de la UCS al ser un partido nacional con todos los papeles en orden para que puedan haber un candidato de Creemos al nivel nacional. Entonces, en ese tiempo él se me acerca, el primer contacto que tuve con él fue justamente... ¿Con Johnny Fernández? Sí, con Johnny. Fue justamente diciendo para que yo pueda asumir una candidatura a diputación. En ese momento le agradezco, pero le dije, prefiero no, quiero que sean como mis pininos o mi escuela el tema de la nacional y prefiero focalizarme de repente en unas subnacionales. Si voy a comenzar a trabajar ya no solo por un sector como lo venía haciendo con el tema artístico, trabajar por mi país, quiero comenzar con mi región y vamos a las subnacionales y vamos a trabajar por Santa Cruz. Ahí ya le había picado el bichito de la política, sí, ¿no? Entonces... es que estaba haciendo política sin saberlo, ¿no? Nacemos políticos todos, solo que no nacemos políticos partidarios. Yo jamás tuve una línea política, es más, como les decía, detrás de cámaras, por el tema artístico, ni en el tema de los colores del fútbol. De repente yo soy de un equipo, pero con mi grupo, con las distintas... Usted es bluminista. Claro, yo soy bluminista, pero la mayoría de los shows siempre tocaba para Oriente. Entonces, inclusive mis amigos de la directiva de Oriente o hinchas me decían, ¿por qué tocas allá o por qué tocas con nosotros? Yo le decía, bueno, los artistas no tenemos colores, ya somos activistas políticamente, pero nunca hemos tenido una raya. Entonces, decir, bueno, yo voy con los azules o yo voy con los celestes o yo voy con los verdes, no. Entonces, tuve un libre pensamiento en ello, respetó ese libre pensar
el señor Johnny Fernández, pero comenzamos a congeniar con el tema de proyectos, de visión y sobre todo de ver cuáles eran las necesidades de Santa Cruz y ver la posibilidad también de poder hacer gestión. Algo que yo siempre he dicho, a mí no me gusta que me llamen como autoridad. Ya siempre he dicho que Dios nos manda a este mundo a servir. Él ha venido a servir al mundo, no a ser servido. Entonces, a mí me identifica el ser servidor público. Y si en su momento pude llegar a darle a gestionar algunos beneficios para mi sector, el sector artístico, hoy el poder tocar las puertas y que se abran para gestionar ya no solo en el tema artístico, sino en el tema ya municipal, en todas las áreas, hoy me estoy dejando llevar por lo que viene a ser el servicio a mi ciudadanía, al pueblo que amo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy estoy haciendo. Cortito, antes de ceder la palabra, ¿usted es antimacista? Yo no, como les digo, yo no tengo de repente el ser como caballo cochero, como se dice aquí, de seguir una línea, ¿no? El tema político somos muy, con el señor Johnny Fernández, tenemos una amplitud. Hoy nosotros no estamos en época electoral, hoy estamos en gestión y cuando existe una gestión uno tiene que agarrar y sentarse ya con cristianos y no cristianos. Ya estamos en un país todavía democrático, entonces la divergencia de pensamientos o ideologías políticas se tienen que llegar a acabar. ¿Por qué? Porque se han vivido muy radicales y a situaciones que solo han dañado a nuestra población, que solo ha truncado el desarrollo de este país. Entonces, hoy seguir con esas ideologías políticas muy marcadas con los radicalismos no puede ser blanco y negro siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver los matices entre ese blanco y negro. Hoy nosotros, y me incluyo, estoy en función de gobierno, soy concejal por Santa Cruz, ¿ya? Y tengo que sentarme con cualquiera de los colores políticos. ¿Para qué? Para buscar, tocar las puertas, como le dije, y hacer gestión, porque la población dio ese voto de confianza, Dios nos permitió estar aquí, ¿para qué? Para hacer gestión, no para estar en contiendas, no estar en confrontaciones políticas. Creo yo que el tiempo es muy corto, fíjense, en un parpadeo ya casi tenemos 2 años de gestión, estamos llegando a mitad de nuestra gestión, y hay muchas cosas todavía por hacer. Entonces, estar en contiendas políticas que, bueno, si sos masista yo no me junto, no hago gestión, o si sos de la derecha o si sos de la izquierda, aquí todos tenemos que tener tolerancia, creo yo, y siempre saber de que estamos elegidos por el pueblo y tenemos que trabajar por el pueblo, no trabajar por o para un partido político. Concejal, usted mencionaba que en algún momento usted optó y dijo: yo apoyo a Johnny y me quedo en este proyecto, pero era un momento en el que se da una división efectivamente entre lo que era la figura y el grupo y el entorno de Fernando Camacho versus lo que era UCS. ¿Cómo fue este momento y en qué momento se dio y cómo fueron las cosas? Algo que tiene que tener un hombre son 2 cosas: palabra y lealtad, ¿ya? Yo es lo que siempre he tratado de ser muy consecuente con lo que hablo y con lo que hago, ¿no? Entonces, cuando salimos de la elección de la Nacional, cuando fue ganador nuestro actual presidente, el señor Lucho, entonces hubo una deslealtad de parte del señor Luis Fernando Camacho. Sus razones tendrá, ¿ya? Y no solo para con Johnny Fernández. ¿Ya? ¿En qué se traduce esta deslealtad, según usted? De no poder dar la cara y agradecer, aunque sea a las personas que sí habían estado trabajando por lo que creían ya un cambio para Bolivia y le dieron el voto de confianza a él. Yo estuve presente en la conferencia de prensa que dio post elecciones. Luis Fernando Camacho. Sí, y fue triste ver que la gente se quedó esperando a un líder que habían idealizado. Se quedaron en la calle y él salió por una puerta trasera. Fue en ese momento donde yo realmente agarré y dije, bueno, creo que no es lo que se pensaba. Y como les digo, la palabra y la lealtad de un hombre se tiene que mantener en todas.
no solo en las buenas situaciones, sino en las malas también. Entonces, como yo, algo que le decía al señor Johnny Fernández, yo le decía, ojo, yo estoy aquí, bueno, y conocí el tema político por Creemos, entonces veamos de sellar y seguir con la alianza. Pero ante este acto, ya ante esta actitud del señor Luis Fernando Camacho, fue cuando yo levanto el teléfono y le digo al señor Johnny Fernández, porque él me mostraba, inclusive cuando yo le decía, ¿hablaste? Y me decía, aquí está, no me contesta el teléfono. Después de que, sin interés alguno, el señor Johnny Fernández le había dado la sigla para que él pueda correr en una contienda electoral, porque no tenía posibilidades. ¿Ya? No es agarrar y decir, bueno, yo quiero ser candidato y voy a ser candidato. Aquí hay requisitos que cumplir, ¿no? Ante el Tribunal Electoral. Entonces, esos papeles para que él pueda inscribirse y comenzar a correr una carrera electoral, se los dio el señor Johnny Fernández. Entonces, aunque sea uno en gratitud, dice, bueno, levanto el teléfono, le digo, gracias, perdí, pero bueno, gracias por la confianza depositada. Pero no hubo ni eso. Entonces, ni no, como les digo, no fue el problema con el señor Johnny Fernández, sino porque yo siempre me ha gustado estar en bastante contacto con la gente, con las estructuras, con las bases, y las bases tenían ese sentimiento de desilusión. Entonces, ver esa actitud fue lo que agarró, y de mi parte decir, bueno, levanto el teléfono, bueno, señor Johnny Fernández, vamos con lo que ya estábamos focalizando o enfocándonos en una subnacional. Eso ya es previo a las subnacionales. Sí. Y en las subnacionales ya la diferencia entre Camacho y Johnny ya fue mucho más marcada. No fue mucho más marcada desde el hecho de que el señor Luis Fernando Camacho vaya y le levante la mano, porque no nos olvidemos que le levantó la mano a la señora Sosa, la exalcaldesa interina que hoy está en Palmasola. Entonces, la ruptura de repente de una alianza o de un acuerdo político que haya tenido el señor Johnny Fernández con el señor Luis Fernando Camacho, se vio en la carrera ya de las subnacionales, cuando fueron con los opositores, porque primero Luis Fernando Camacho le levanta la mano a la señora Sosa, después cuando se ve que está muy por debajo la señora Sosa en el tema de las encuestas y comienza a subir Gary Áñez, va y se le acerca a Gary Áñez y también le levanta la mano a Gary Áñez. Entonces nosotros nos focalizamos en comenzar a promocionar todo lo que habíamos estudiado en cuestión de la situación en la que estaba nuestro municipio, cuáles eran los problemas y plasmarlos en las soluciones mediante un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno lo entregamos, lo comenzamos a socializar, y fue por ese programa de gobierno que la población dio el voto de confianza y hoy, gracias a Dios, estamos como funcionarios. Del retrovisor pasemos hacia adelante, miremos el futuro. Desde Santa Cruz estuvimos con militantes del MAS acá en Santa Cruz preguntando por los liderazgos más posibles, más potables, más rentables en términos de votación también en el futuro. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Hay un liderazgo económico, nadie lo va a negar. ¿Qué pasa con el liderazgo desde la oposición? ¿Cómo está viendo las posibilidades, sobre todo para hacerle frente al movimiento al socialismo en las próximas elecciones? Hay un liderazgo económico, sí. Siempre Santa Cruz ha sido un motor económico para todo nuestro país, no cabe duda. Pero de liderazgos políticos hemos sido muy carentes. Continuamos con la carencia. Es por eso de que solo nos quejamos. ¿Por qué? Porque a veces se tira la piedra y se esconde la mano rápidamente. No hay quien salga a dar la cara, no hay quien defienda de repente una postura, ya una ideología. Entonces se ha visto muy mermado el liderazgo político. Hoy lo vemos con un fraccionamiento de repente, algo que se idealizó en su momento. Hablamos de un partido hoy departamental, no es nacional, no tienen todavía las armas como para ir a una contienda nacional. Creemos, ¿no? Con sus bancadas, vemos una bancada totalmente rota, una estructura totalmente dividida. Entonces, ¿por qué? Porque existe mucho interés personal. Algo que, y vuelvo al comienzo de la entrevista cuando digo, nosotros estamos aquí para servir, no para ser servidos. Y eso no entienden las personas que llegan a ocupar algunos espacios de servidores públicos. Se creen autoridades y bueno, algo que yo siempre he dicho,
A veces, y mucho de los refranes dice, bueno, la plata cambia a las personas, dicen, ¿no? Hay algo que cambia y cega a las personas hasta más que el dinero, el poder. Entonces hay personas que no tienen la madurez de llegar a ocupar cargos de poder, se cegan, se olvidan de que están al servicio de la población y comienzan a ver su beneficio propio. Y ahí es donde comienzan a prevalecer de manera errónea los intereses personales por encima de un bien común que viene a ser nuestra sociedad. Es por ese motivo que no existe liderazgo de repente en nuestra región. Hay una falta de liderazgo. Cuando se está surgiendo, bueno, los primeros en poner la zancadilla es el vecino que tenemos al lado. Entonces, lamentablemente, se ha incurrido en esos errores. Como región estoy hablando, esperemos que podamos subsanarlo y que también sea una potencia de aquí a futuro política también Santa Cruz. Densidad poblacional la tenemos, el tema de gerenciación de recursos también, pero creo yo que hay que un poquito dejar de lado los intereses personales, que las personas que puedan llegar a proyectarse políticamente de aquí a futuro puedan tener la madurez también de poder controlar lo que viene a ser el poder como tal. Entre ellos está Johnny Fernández, entre los líderes con posibilidades en Santa Cruz. Johnny Fernández es una persona muy experiente, yo la respeto mucho. Respeto que él tiene una amplitud real para poder diferenciar lo que viene a ser un partido político y una gestión. ¿No? Cuando le hablan de partido político, bueno, él se sienta y es un gran líder políticamente como partido y como funcionario público también sabe diferenciar ambas cosas. La experiencia la tiene, más de 30 años en el tema político, ya son 5 gestiones, 2 de concejal, 3 de alcalde, entonces es una persona que tiene bastante experiencia en todo el ámbito político. Yo siempre lo he dicho, uno de repente de mis mentores viene a ser él, porque yo estoy 2 años en el tema de la concejalía y voy 3 años de política, entonces solo tuve 1 año de poder empaparme y saber cómo viene a ser el terreno político, la arena política que es como andar en un vidrio delgadito, pero ahí estamos, justamente tiene una proyección todavía el señor Johnny Fernández, claro que la tiene, esperemos que de Santa Cruz, no solo él, sino varias personas se puedan ir proyectando justamente porque es necesario el liderazgo cruceño de la región. ¿Para qué? Para que se pueda integrar también el país completo. La última. Y tiene una tenacidad a prueba de que ha sido sometida a 2 décadas de prueba. Claro que ¿no? sí. Recientemente, Rómulo Calvo publicó una nota de prensa, nota de opinión en la que dice que el gran desafío para la política cruceña es de superar el radicalismo. Pareciera que después de los 36 días estamos en otro momento, definitivamente, acá en Santa Cruz. ¿Cómo ve usted, concejal, esto y cómo ve que se están redibujando las aristas del debate político en Santa Cruz con cambio de liderazgo, incluso también el Comité Pro Santa Cruz, de donde usted viene, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su consideración al respecto? Como les dije hace un momento atrás, ya la intolerancia no es buena en ninguno de los escenarios, el radicalismo tampoco. Entonces, no todo puede ser blanco y negro, tienen que existir matices. Ya hoy vemos que ha habido un cambio en el comité cívico, vemos un poco de mayor amplitud en el presidente, no vemos tanto radicalismo. Entonces, el desgastar a nuestra población, sabemos que Santa Cruz siempre ha sido un bastión de lucha, ya, pero desgastarlo a veces hasta por intereses personales, creo que el pueblo no merece eso. El pueblo no merece ser utilizado de esa forma. Entonces, es necesario, como les dije, que tengamos esa amplitud, que dejemos los intereses personales y podamos ver cuál es la necesidad de nuestra población. Cuando entendamos eso, van a surgir los buenos líderes políticos. Hoy, las personas que estén en función, siempre les he dicho, hoy nosotros tenemos en el Consejo una oposición totalmente detractora. Yo les digo, si yo fuera oposición en el Consejo Municipal, vería de ser propositiva. Comunidad ciudadana, comunidad autonómica. Comunidad autonómica, que hasta ellos se han fragmentado. Vemos ahí, inclusive dentro del Consejo, solo
con 8 concejales de oposición de una alianza que hubo, que es comunidad autonómica, que viene de CC, de Comunidad Ciudadana, hasta entre 8 no se entendieron y ya hay un fraccionamiento. ¿Por qué? Por intereses personales, ¿ya? Intereses personales, lo sabemos, el señor Gary Áñez lo ha querido manejar y han salido hasta audios donde los maltrata psicológicamente, no sabemos si físicamente. ¿Por qué? Por el interés de engrandecer el ego de una persona, y no tiene que ser así. Entonces, hoy vemos eso en el Consejo, lo hemos visto hace una semana atrás en la brigada parlamentaria. Entonces, cuando se pueda cambiar el chip de los cruceños, creo yo que vamos a poder mejorar. Hoy la tolerancia es lo que tiene que haber, la amplitud, las personas que estén en función de gobierno, a decir, bueno, usted es azul, usted es celeste, usted es naranja, bueno, sentémonos, trabajemos por el pueblo, porque hay tiempo. El 2025-2026 van a haber contiendas electorales, ahí levanten bandera. Hoy la camiseta que Michael Negrete se pone no es la celeste. Michael Negrete se pone la camiseta verde, blanco y verde porque hoy soy un funcionario de mi pueblo, de Santa Cruz. ¿Ya? Cuando me tenga que poner la celeste o otro color, me la pongo y voy a pelear políticamente con una línea, lo voy a hacer. Pero hoy tenemos que trabajar por nuestro pueblo.